El cálculo diferencial es una parte del cálculo y del análisis matemático que estudia cómo cambian las funciones continuas según sus variables y cambian de estado. El principal objeto de estudio en el cálculo diferencial es la derivada. Una noción estrechamente relacionada es la de diferencial de una función. El estudio del cambio de una función es de especial interés para el cálculo diferencial. En concreto, el caso en el que el cambio de las variables es infinitesimal. Esto es cuando dicho cambio tiende a cero y se hace tan pequeño como se desee. Y es que el cálculo diferencial se apoya constantemente en el concepto básico del límite. El paso al límite es la principal herramienta que permite desarrollar la teoría del cálculo diferencial y la que lo diferencia claramente del álgebra. Desde el punto de vista filosófico de las funciones y la geometría, la derivada de una función en un cierto punto es una medida de la tasa en la cual una función cambia conforme un argumento se modifica. Esto es una tasa de cambio. Una derivada es el cálculo de las pendientes instantáneas de f de x en cada punto de x. Y esto se corresponde a las pendientes de las tangentes de las gráficas correspondientes. Los problemas comunes que dieron origen al cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia en el siglo III a.C., con conceptos tipo geométricos como el problema de la tangente a una curva de Apolinio-Pierce, pero no se encontraron métodos sistemáticos que dieran una solución hasta el siglo XVII gracias a los trabajos de Isaac Newton y Gottfried Wilhelm. Ellos dos sintetizaron dos conceptos y métodos usados por sus predecesores en lo que hoy se denomina diferenciación e integración. Ellos también desarrollaron reglas para manipular las derivadas reglas de derivación y demostraron que ambos conceptos eran inversos. Desde el siglo XVII muchos matemáticos hicieron aportaciones y cambiaron el cálculo diferencial a una manera mucho más metódica y rigurosa. El cálculo diferencial tiene más importancia de lo que creemos, además tiene una gran influencia. El cálculo diferencial es la base de todo lo que conocemos hoy en día, además que lo aplicamos en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, como poner un neumático, dividir un pastel, para construir un edificio, hasta preparar una comida familiar. El cálculo diferencial tiene una gran influencia en lo que conocemos. El cálculo diferencial es un método universal, el cual se puede aplicar tanto en física, química, biología, contabilidad y en otros campos. Un ejemplo muy claro que se utiliza el cálculo diferencial es para las poblaciones para los gobiernos, al calcular las poblaciones que hay dentro de un país. Bueno, yo voy a explicar las aplicaciones que esta tiene. Primero, en la medicina, su aplicación en la medicina es usado para encontrar el ángulo de la ramificación óptima del vaso sanguíneo. También es utilizado en la química, la cual se usa para determinar el ritmo de las reacciones. O sea, el ritmo de las reacciones y el decaimiento radiactivo. También se aplica en la física. En la física se hace una particular uso del cálculo. Todos los conceptos de la mecánica clásica están interrelacionados a través del cálculo. Y también está en la estadística. Para el cálculo de la estadística existen funciones de la distribución de probabilidad y también funciones de densidad de probabilidad. También esto se encuentra en las ciencias exactas, en el cual pues sí, es la velocidad de la partícula por momento.